Hola, ¿qué tal? Espero la estén pasando bien. Damos inicio a una nueva materia en este canal, una materia que es sin duda fabulosa, la biología. Y para iniciar con esta serie de videos en biología, comenzaré explicando uno de los temas fundamentales, el de la célula. Particularmente estaremos platicando sobre las funciones de la célula eucarionte, que es aquella célula que posee un núcleo definido o que posee un núcleo verdadero, ya que ese es de hecho el significado de las raíces de eucarionte. Aquí en las células eucariontes estaremos abarcando células que pertenecen a plantas, animales, hongos y protozoarios. Entonces, iniciemos viendo la primera estructura desde el centro de la célula. Nuestra célula eucarionte, pues, de hecho, tiene un tamaño sumamente pequeño, microscópico, por eso es que, de hecho, la única manera de estudiar todas estas estructuras es a través de diferentes técnicas de microscopía, tanto microscopía óptica, pero también la microscopía electrónica, que ha sido muy útil, ya que ha permitido definir con mayor detalle estos órganos u organelos que contienen nuestras células. El núcleo, entonces, va a ser una envoltura, una membrana, cuya función va a ser envolver o proteger el material genético de la célula, es decir, el DNA o ácido desoxirribonucleico, que es el portador de toda esta información genética y que permite ser a esta célula como es, y así pues transmitir esa información a diferentes generaciones conforme el paso del tiempo se lo marque. El núcleo, entonces, vamos a anotarlo aquí. Primera estructura, vean ustedes que en esta estructura que está hacia el centro, tiene aquí también una serie de poros, estos se llaman poros nucleares. Bueno, estos poros nucleares van a permitir la entrada o salida de diferentes componentes, por ejemplo, el ARN mensajero, como se ve en el área de genética, pues tendrá que salir del núcleo para traducirse después en los ribosomas. Entonces, esos poros nucleares son importantes para la entrada o salida del material genético mismo. Su principal función entonces va a ser la de almacenar el ADN o el material genético. Almacena el DNA, ¿sí? O ADN en español, que es el ácido desoxirribonucleico. Y dentro de ese núcleo, ¿sí? Tenemos una estructura que se llama el nucleolo. Este nucleolo, aquí ilustrado en color rojo, una estructura que se ve con mayor densidad o una mayor opacidad en el microscopio, se ve más oscura. Bueno, este nucleolo va a tener la función ni más ni menos que de realizar la fabricación o la síntesis del otro ácido nucleico, que es el RNA, o ARN en español, que significa ácido ribonucleico. ¿Sí? Temas que se ven, insisto, con más detalle en la parte de genética, los ácidos nucleicos, también desde el punto de vista de las biomoléculas, químicamente, cómo están compuestos estos ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, se verá en otro video, en otra ocasión. Por el momento nos bastaría con citar estas funciones principales y después de eso, ahora vamos a analizar aquí el siguiente organelo que tenemos señalado. Aquí veanlo en color azul oscuro, es la mitocondria. Bueno, la célula contiene, de hecho, decenas de mitocondrias, no es una sola. Y las mitocondrias tienen la importante función de ni más ni menos proporcionar toda la energía química que la célula necesita. Prácticamente son las centrales o fábricas de energía. Esa energía se produce a través de un proceso que se conoce como la respiración celular o respiración aerobia también, que quiere decir que necesita del oxígeno para poder funcionar, como se ve en el tema del metabolismo. Las mitocondrias van a producir esta energía química,
¿sí? Esto va a dar lugar entonces a la energía química en forma de una sustancia abreviada como ATP, que significa adenosina de trifosfato, ¿sí? Tema que, insisto, se ve con más detalle en metabolismo, pero vamos a ir ubicando que esa, al menos las siglas ATP, es la molécula que sirve como portador o moneda energética en las células. Y esto se va a estar produciendo en las mitocondrias. Las mitocondrias vistas al microscopio, bueno, pues presentan una estructura de dos membranas. Una membrana externa, ¿sí? Que va a ser lisa, ¿sí? Mientras que la membrana interna está plegada, ¿sí? Forma pliegues o crestas, lo cual le da una forma algo así como de como los gajos de una naranja que se ha exprimido. Entonces es muy característica la forma de la mitocondria, la estructura que tiene este organelo visto al microscopio. De esa manera no podemos confundirlo. Asimismo, la función que tiene es vital. De hecho, como todos los organelos. Luego tenemos a los lisosomas, siguiendo en este orden ascendente. Los lisosomas, bueno, vistos al microscopio, son, pues, de hecho, estructuras circulares, esféricas, son pequeños gránulos que están dispersos en la célula, en este líquido, ¿sí? Y la función que tienen estos gránulos es el de emitir o liberar enzimas digestivas. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí que liberan enzimas digestivas, ¿sí? O sea, son enzimas que permiten digerir o degradar diferentes componentes químicos como lo son polisacáridos, azúcares, carbohidratos, grasas o lípidos, proteínas, péptidos e incluso células completas. Si una bacteria ingresa e infecta esta célula, un virus o algún otro microorganismo que pueda entrar a la célula, entonces estos lisosomas también liberan ese contenido de enzimas que van a destruir al microorganismo en cuestión. Como es de esperarse, estos lisosomas pues son abundantes en las células del sistema inmunitario, donde específicamente los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas de este sistema se encargan de fagocitar, es decir, de engullir o comer células o partículas extrañas para entonces destruirlas una vez que las han ingerido. Sin embargo, pues bueno, todas las células en mayor o menor grado van a contener estos organelos que son los lisosomas. Ahora pasamos a otra parte muy importante que es el citoplasma. ¿Sí? El citoplasma, pues básicamente es todo todo el líquido que tiene la célula adentro. ¿Sí? Entonces estos organelos, ¿en qué medio se dispersan? ¿Qué contiene la célula? No contiene aire, contiene agua. Esa agua, bueno, disuelve muchas cosas, como ya lo sabemos. El agua es el disolvente universal. De hecho, lo que más contiene nuestras células es el agua. Dentro y fuera también existe el agua. Por eso es la importancia del agua en la vida, ¿no? Sin agua no hay vida. Y el citoplasma contiene ese líquido. Esa agua obviamente no es agua que esté sola. Es, de hecho, más bien una especie de coloide. Tenemos una gran cantidad de sustancias nutritivas y también sustancias de desecho tóxicas disueltas, metabolitos intermediarios en los pasos del metabolismo que tiene la célula. En fin, muchas sustancias químicas están ahí disueltas en ese medio acuoso. Eso es lo que se denomina como citoplasma. Fisiológicamente, entonces, el citoplasma, podríamos decir nosotros, que va a tener como función el transporte de sustancias químicas o el transporte de componentes químicos que tendrán que ser llevados de un lugar a otro de la célula. ¿Sí? Entonces va a permitir que los componentes que sean necesarios llevar de un lado a otro, por ejemplo, cuando se fabrican las proteínas, tienen que ser llevados los aminoácidos hacia el retículo endoplásmico rugoso,
específicamente en los ribosomas, para que estos aminoácidos vayan uniéndose y formando proteínas específicas de esta célula, así como llegan los aminoácidos a través del citoplasma. Las azúcares en la mitocondria, cómo llegan a las mitocondrias a través de ese medio líquido. Entonces, todas las sustancias químicas que tengan que llegar a diferentes organelos serán transportadas a través de este medio acuoso, el citoplasma. Entonces, toda la región que está de fondo en blanco representaría en este dibujo al citoplasma. O a veces también le llaman citosol, por si ven ese nombre. De hecho, hay una pequeña diferencia técnicamente hablando entre citoplasma y citosol, y es que el citoplasma de hecho incluye a los organelos ahí también junto al medio líquido, mientras que el citosol específicamente se refieren en ciencias biológicas para exclusivamente ese medio acuoso, excluyendo a los organelos. Esa mezcla de agua con N cantidad de sustancias que están ahí disueltas. Bien, continuamos entonces yendo hacia el retículo endoplásmico. Tenemos dos secciones del retículo endoplásmico que ven aquí en color rojo, el liso y el rugoso. Bueno, comencemos con el liso. El retículo endoplásmico liso, ¿sí? La parte del liso, que es esta que ven en color rojo, se le llama liso porque no contiene gránulos, como el rugoso que sí contiene estos gránulos, que de hecho son los ribosomas. Ahorita vamos a ver qué función tienen. Y también vean que de hecho es una serie de membranas que están apiladas una con otra, contigua o una con otra. Hay comunicación entre esta serie de membranas o de sacos membranosos. La función que tiene esta estructura, hablando de la parte del liso, va a ser más que nada la relación a los lípidos, al metabolismo de los lípidos. ¿Sí? Los lípidos se conocen más comúnmente como las grasas, ¿sí? Entonces las grasas, como se ven biomoléculas, o los lípidos, pues están formados esencialmente por cadenas de ácidos grasos que existen esenciales y no esenciales, como vemos en ese tema, y así tanto parte de la degradación de estas grasas, así como el ensamblaje de grasas nuevas que necesita la célula, se lleva a cabo todo ese metabolismo en el retículo endoplásmico liso. Porque mientras, por otro lado, el rugoso, que contiene estos gránulos en color rojo, que ponemos aquí remarcados, pues se encarga de otra función, que es el metabolismo, específicamente el anabolismo de las proteínas o la síntesis de las proteínas, la construcción, el ensamblaje de proteínas a partir de sus unidades básicas, los aminoácidos. Entonces, en el caso de esta estructura, pues es la función que nosotros vamos a representar para la parte del rugoso, ¿sí? La síntesis o fabricación de las proteínas, básicamente. Esa es la función que le vamos a estar dando al retículo endoplásmico rugoso. Y específicamente el ensamblaje de las proteínas se lleva a cabo en estos mismos gránulos, que son los ribosomas. Ribosomas es una estructura que se ve con gran intensidad en el tema de genética, ya que en estos ribosomas se lleva un proceso llamado traducción del código genético, que consiste básicamente en traducir el lenguaje de los ácidos nucleicos, que son los nucleótidos, que forman ADN, ARN, hacia el lenguaje de proteínas que están formadas por aminoácidos. Es la lectura del código genético, por eso es que se ve con gran interés en este tema a los ribosomas. Continuamos ahora con otra estructura formada en este caso por las células animales, más que nada, células animales también, células en protozoarios, un tanto en hongos, pero en vegetales casi no. Los centriolos. Los centriolos
se podría denominar a estas estructuras como parte del citoesqueleto de la célula, ¿sí? Un componente muy importante del citoesqueleto. ¿Sí? Aquí cito es célula, esqueleto, entonces traducido es el esqueleto de la célula, ¿no? Así como los animales vertebrados tienen una espina, una médula espinal, huesos también periféricos en las extremidades, incluyendo el ser humano, pues bueno, la célula semejante tiene un soporte mecánico dado por este citoesqueleto, y esas estructuras que se llaman centriolos están formados por proteínas fibrosas, ¿sí? En estructuras, digamos, como en forma de varillitas, ¿sí? Pequeñas varillitas que se van agrupando en forma de 9×3. ¿Sí? 9×3, o sea, son 9 paquetitos de tubitos que se llaman microtúbulos. Son 9 paquetes, cada uno con 3 microtúbulos. Estos microtúbulos que ven aquí delgaditos, entonces van a dispersarse, de hecho, por toda la célula, por todo su volumen, por toda su extensión, y van a permitirle a la célula, entonces, mantener su forma o darle soporte, ¿no? Entonces, todos estos componentes del citoesqueleto, ¿sí?, permiten conservar la forma, ¿sí? Va a dar dureza, forma y resistencia de la célula, ¿no? Igual que pasa con el esqueleto de un animal vertebrado. Sin el esqueleto, pues no habría forma de sostenerse. Lo mismo pasa con la célula, va a conservar estas propiedades gracias a toda esta red de microtúbulos que se dispersan en ella. Luego tenemos a la membrana celular o membrana plasmática, como también se le llama. Sí, es esta línea que está dentro. Toda esta línea representa la membrana celular o plasmática. Bueno, el principal papel de esta membrana va a ser separar el interior del exterior, así como el intercambio de sustancias al interior o al exterior de la célula. Todas las sustancias que la célula necesite, como los nutrientes, diferentes hormonas, metabolitos, oxígeno, el agua, van a poder ingresar a través de esta membrana. Así también las sustancias de desecho, toxinas, tendrán que ser eliminadas o sacadas de la célula a través de la membrana plasmática o membrana celular. La membrana, aunque aquí se ve como una línea muy simple, está muy lejos de ser una simple línea en la célula. De hecho, la membrana está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, y no solo tiene los fosfolípidos, sino que contiene colesterol que la estabiliza, también muchas proteínas que van a estar incrustadas ahí en la membrana con diversas funciones, incluyendo el transporte de sustancias a través de canales iónicos, las acuaporinas para el transporte del agua, también receptores que van a recibir las señales del exterior para que esta célula pueda actuar de una forma o de otra, hormonas, en fin, muchas cosas con las cuales la membrana va a tener que interaccionar con su medio externo. Así que, de hecho, será importante comentar ese tema de la membrana, tan es así, en un video por separado. Y ahí ver los procesos de transporte en la membrana, los procesos de difusión activa, difusión pasiva, lo que es la ósmosis, entre otros, ¿no? Así que eso será tema hasta para otro video. Mientras continuamos con la estructura que está aquí en verde, toda esta es la pared celular. La pared celular va a estar presente de entrada en células vegetales. Eso va a estar en vegetales. Y también en los hongos. En los vegetales, la pared celular va a estar formada por una sustancia llamada celulosa. Básicamente la celulosa, pues de hecho es un polisacárido que constituye más del 90% de la madera, del algodón, y vean lo resistente y fuerte que son estos materiales, ¿no? Así que
esta pared de hecho va a compensar en los vegetales la carencia del citoesqueleto. Va a proporcionarle igual dureza, va a conservar la forma de la célula vegetal, le va a generar resistencia ante, sobre todo, fuerzas mecánicas externas para que no se deforme o no se reviente, incluso llegue a morir la célula, sobre todo cuando se hidrata. Si la célula se sobrehidrata, es como un globo la membrana. Primeramente esta membrana sin la pared sería como la textura de un globo, ¿no? Es flexible, entonces conforme el agua ingresa a la célula empezaría a aumentar el volumen, pero llegará un momento en el que estallaría, ¿no? La presión osmótica del agua haría que se reventara la célula y entonces causaría su muerte. En las células vegetales, entonces, este problema, así como en hongos, se resuelve con esta pared celular que va a ser como si ese globo lo pusieras dentro de una olla de metal o dentro de un recipiente de vidrio o de otro material rígido. Entonces, aunque yo siguiera poniéndole agua, ya no tiene forma de expandirse. Limita el tamaño de la célula y así evita que se reviente por la presión del agua más que nada, la presión osmótica. Los hongos tienen una pared celular de otro material, de otro polisacárido que se llama quitina, y también es sumamente resistente esta quitina. De hecho, por eso los hongos son formas de vida muy persistentes, muy difundidas en el medio ambiente e incluso cuando causan infecciones, ¿no? Como los hongos que se encuentran en las uñas o en la piel, en fin, es difícil eliminarlos, no es algo tan simple. Y eso tiene mucho que ver con esta pared de quitina. Muy bien, ahora vamos a ver aquí el papel de los plástidos. Estos plástidos, aquí representados en color naranja, están exclusivamente en células vegetales también. Sí, estos son estructuras de vegetales. Y la función que tienen los plástidos va a ser el contener o reservar pigmentos que les llaman pigmentos carotenoides, ¿no? Estos pigmentos carotenoides, principalmente de los colores amarillo, rojo y naranja, van a complementar un proceso muy importante en las plantas que ahorita vamos a mencionar. Sí, entonces va a almacenar pigmentos de esta naturaleza, carotenoides, de los colores que ya les dije. Entonces por eso es que muchos vegetales, tanto verduras, hortalizas, frutas, tienen esos colores porque en sus células estos vegetales contienen estos orgánulos, los plástidos, que se encargan de almacenar esos pigmentos que, dicho sea de paso, son muy importantes para los seres vivos, ya que nos proporcionan, son sustancias muy antioxidantes, así que son altamente anticáncer, antienvejecimiento, ¿sí? Entonces, entre otras muchas cosas que fortalecen al organismo, a las células. Entonces, por eso es que en la dieta es fundamental consumir estos pigmentos carotenoides. Bueno, antes de ir al complejo de Golgi, mencionamos lo del cloroplasto. Los cloroplastos, aquí en color verde, ¿sí? La célula también tiene múltiples cloroplastos, están únicamente en vegetales, ¿sí? Y en los vegetales, ¿qué es lo que realiza el cloroplasto? Ni más ni menos que un proceso vital para todos los seres vivos en este planeta, la fotosíntesis. Que es, bueno, obviamente todo un tema aparte que hay que ver, la fotosíntesis, sumamente apasionante, es personalmente de mis temas favoritos de la biología, y del cual sin duda dependemos totalmente, hasta para respirar, ¿no? Porque las plantas o todos los organismos fotosintéticos producen oxígeno en este proceso. No hay fábricas que generen oxígeno, solamente las plantas. Entonces, ese es el gran papel que tienen los cloroplastos, que ya veremos por separado en ese tema. Luego, ahora sí, entonces el complejo de Golgi, ¿sí? Este complejo de Golgi
se parece mucho aquí en morado al retículo endoplásmico liso, ¿sí? A diferencia de que no tiene ribosomas, porque el retículo endoplásmico se divide en liso y rugoso, y aquí el complejo de Golgi, visto al microscopio, se ve como una serie de membranas o de sacos membranosos apilados uno junto al otro, pero no contiene ribosomas. Así sabemos por microscopía que estamos viendo el complejo de Golgi. Bueno, Golgi es el apellido del científico de origen italiano que lo descubrió por primera vez viéndolo al microscopio, de ahí que se le llame así ahora. ¿Qué función tiene este complejo de Golgi? Bueno, básicamente la función que va a tener es la de modificar proteínas. Va a modificar proteínas dentro de esa modificación de proteínas, fíjate que puede generarte lo que son lipoproteínas o glucoproteínas aquí en este caso lipo es de lípido unido a la proteína, grasa unida a una proteína, glucoproteína, gluco de azúcar dulce, ¿sí? Moléculas de azúcar unidas a diferentes cadenas proteínicas. Esas modificaciones son muy importantes porque van a dar una señalización para que la proteína recién sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso, en los ribosomas, pueda dirigirse al sitio que tenga que llegar esa proteína, ¿no? Sea una enzima que se crea en el citosol, sea una proteína en la membrana plasmática, una proteína que debe estar en el núcleo, una proteína que debe estar en las mitocondrias, en los cloroplastos, en el mismo complejo de Golgi, en fin, ¿no? Muchísimas proteínas, miles de proteínas que la célula va produciendo, pues, cada día, tienen que dirigirse adecuadamente al sitio que les corresponde, y esto se da mediante esta señalización. Un ejemplo sencillo y muy conocido de lo que hace el complejo de Golgi serían los grupos sanguíneos. Los clásicos grupos sanguíneos tenemos el grupo A, el grupo sanguíneo B, el AB y el grupo 0 o grupo O. Bueno, esto depende de los marcadores o azúcares que el complejo de Golgi añada a las proteínas de membrana de las células rojas, de los glóbulos rojos que están circulando en la sangre, o eritrocitos como también se les llama, ¿no? Por ejemplo, este azúcar podría ser para el grupo A de una manera, para el grupo B va a ser de otra forma. Si una persona tiene el grupo AB, entonces sus glóbulos rojos expresan tanto azúcar A como el azúcar B, y en el caso del O o 0, pues no expresa ningún azúcar, es la proteína únicamente en la membrana del glóbulo rojo, y eso lo lleva a cabo este organelo. ¿Sí? Entonces, así como eso, muchas otras cosas son fundamentales. Sin esto también la célula no puede funcionar y sobrevivir. Bien, entonces seguimos de este lado, ya casi terminamos con los peroxisomas. Los peroxisomas son muy parecidos a los lisosomas, ¿sí? Nada más que, bueno, la función va a ser distinta. También son pequeños gránulos, son pequeñas vesículas que van a estar ahí, pues, produciendo, en este caso, sustancias que se encargan de degradar formas tóxicas del oxígeno. Por ejemplo, los peroxisomas van a producir una enzima que se llama la catalasa, que descompone el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, como también se le conoce H2O2, en agua H2O, agua común, y oxígeno. Porque este peróxido es sumamente oxidante, es un agente oxidante muy fuerte, y si se acumulan concentraciones elevadas dentro de la célula, ¿qué va a pasar? Pues va a terminar por oxidarla, por dañar sus estructuras, y le puede causar la muerte. Así que estos metabolitos derivados del oxígeno, altamente reactivos, igualmente los radicales libres de oxígeno, deben de ser neutralizados, y la célula contiene este sistema para neutralizar a estos agentes oxidantes. Y cabe también mencionar que en el caso de las células
del sistema inmunitario utilizan estos peroxisomas para, de hecho, matar a los microbios, utilizando precisamente agentes oxidantes fuertes derivados del oxígeno. Y así es como también se les causa la muerte, ya sea bacterias, virus, hongos, protozoarios, parásitos o cualquier otro microbio, ¿no? Bueno, antes de pasar a la vacuola, aquí me faltó comentarles que el complejo de Golgi, además de modificar estas proteínas y exportarlas, bueno, ¿cómo es que las exporta, no? No las exporta, digamos, de manera libre o sola, sino a través de vesículas, que se llaman vesículas de secreción, y son estas pequeñas estructuras que estoy remarcando aquí. ¿Sí? Dentro de estas vesículas, la célula está transportando esa proteína modificada y de ahí la lleva al destino que requiere. Entonces siempre lo hace a través de vesículas. Y por último, la vacuola, que está en células vegetales principalmente, también. La función que tiene la vacuola es más que nada almacenar agua. Sí, ya que los vegetales pues no tienen un mecanismo de la sed, tienen que hidratarse lo más posible en tiempos de lluvia o cuando se les pone el agua, y las células vegetales entonces van almacenando el agua que absorben y que no están usando en este momento, a tal forma que esta vacuola incluso puede ocupar hasta 3/4 partes de la célula vegetal. Evidentemente va a desplazar todos los organelos, y cuando la célula vegetal necesite de estas reservas de agua como un pozo, pues poco a poco irá utilizándolas hasta que pues venga la próxima lluvia, ¿no? O se le ponga agua de alguna manera. Si no, pues la célula tiene que sobrevivir el mayor tiempo posible sin agua. Muy bien, pues parece que ya tenemos ahora sí todos los organelos abarcados y explicados. Y de esta manera, como pueden ver, pues bueno, la célula eucarionte, la célula de animales, vegetales, protozoarios, hongos, es una célula bastante compleja que desempeña una cantidad de funciones enorme, y de hecho pues aquí lo estoy resumiendo bastante, ¿no? Así que espero que lo tomen esto en cuenta, porque se lo tienen que aprender muy bien, no nos puede fallar, y seguiremos explicando más temas de biología conforme pues, los tiempos nos los permitan. Así que les agradezco mucho su atención, espero haya sido esto de su agrado y nos vemos para el siguiente.